Listo. Y entonces le doy paso a mi compañera Judy Ariza para que realice la presentación de nuestro ponente de esta segunda sesión y luego para que Daniel nos ilustre con todo su conocimiento. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a estas séptimas jornadas de formación en integridad académica para nuestros grupos semilleros de investigación a nivel multicampus. Darle las gracias a Daniel Urquijo por participar de estas jornadas de formación. Contarles, pues, Daniel ya, yo creo que se presentará él solito, pero él es nuestro especialista en gestión editorial de la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, pues, Daniel, creo que el espacio y el micrófono es todo tuyo. ¿Quién más para presentarte que tú, cierto? Entonces, bienvenido, Daniel. Y a todos, bienvenidos. Si tienen dudas, inquietudes, preguntas, las pueden dejar en el chat o pueden ir levantando la manito y con mucho gusto estaremos muy pendientes para cederles la palabra a cada uno de ustedes. Si en el chat les voy a dejar el enlace también por si de pronto alguno quiere también empezar a enviar a sus grupos de WhatsApp esta jornada de formación o el enlace del día de hoy también lo puedan compartir. Muchas gracias a todos. Nuevamente bienvenidos. Gracias, Judy. Gracias, Richard, y a todo el equipo de bibliotecas de la Universidad Cooperativa de Colombia por abrir estos espacios de capacitación. Como dijo Judy, mi nombre es Daniel Urquijo, soy profesional de estudios literarios de la Pontificia Universidad Javeriana. Vengo trabajando con la Universidad Cooperativa de Colombia desde hace 9 años en la parte editorial. En la Dirección Nacional Editorial y pues he pasado por varias, digamos que, misiones, he tenido a cargo diferentes tareas. Empecé por la parte de revistas científicas, precisamente, lo que vamos a hablar hoy. mm, y luego me pusieron a cargo de los documentos de apropiación social de conocimiento. Tengo también unos libros a cargo de las publicaciones anuales de los libros del Centro de Pensamiento Global, que es un centro de investigación con sede acá en Bogotá. Nosotros estamos acá en Bogotá. Y, y también estoy a cargo de la colección Ciencia Inclusiva, que busca la accesibilidad en textos académicos y científicos para las personas con alguna discapacidad o con alguna dificultad para acceder a los textos impresos. Entonces, digamos que estoy a cargo de hacer eh, la estructuración, o sea, de coordinar el proceso de estructuración para convertir nuestras publicaciones en formatos accesibles y pues contribuir a lograr una comunidad académica más inclusiva y accesible. Más o menos eso es lo que hago, entre muchas otras cosas más, pero eso es como el grueso de, de lo que me dedico. Hoy vamos a hablar sobre redacción de artículos científicos. eh, pero bueno, digamos que voy a ir de lo general a lo particular. Entonces, pues em, tocaré brevemente algunos temas sobre las revistas científicas, como para enmarcar el artículo científico original dentro de un contexto, que ustedes tengan como la visión un poco más panorámica de dónde es que ha venido esto de lo que vamos a hablar. Y pues ya nos adentraremos al, am, a la parte de reacción, ¿sí? El asunto, pues, digamos que principal es la redacción de artículos científicos, pero los artículos científicos están enmarcados dentro de un ambiente académico que viene desde hace mucho tiempo, más precisamente en, eh, más precisamente desde principios del siglo XVII,
por allá en Inglaterra y en Francia. Se, se crean academias de la ciencia, academias reales de la ciencia o sociedades reales de la ciencia que se encargan en conjunto varias personas de estudiar determinadas disciplinas, en este caso más que todo las ciencias exactas y la medicina. Am, pues uno de los propósitos de estas sociedades es compartirse y divulgar sus descubrimientos eh, con otros grupos, ¿sí? Con otros grupos académicos. Entonces, permítame un momentico, qué pena. Entonces, o sea, las revistas científicas hoy en día se publican artículos científicos, eso antes no existía. Lo que existían eran libros científicos, ¿sí? Y la literatura académica se divulgaba era a través de libros. Mm, y más precisamente desde la fundación desde digamos que la consolidación de la imprenta en Alemania digamos que su internacionalización a través del tiempo. Pero en esta época, más o menos en el 1622, el, em, el, había un sistema alternativo de libros. Los libros, pues, no circulaban tan fácilmente y se demoraban mucho en llegar. Entonces, lo que estas academias tenían a la mano era un sistema de correo de confianza, ¿sí? Que les permitía más o menos intercambiar la información en forma de correspondencia, ¿sí? El, y pues esa era la forma de hacer circular la información, más precisamente entre Londres y París, ¿sí? Precisamente aprovechando pues estas dos grandes urbes, aprovechando la invención de la imprenta, es que empiezan a aplicar este método y pues digamos que utilizan el mecanismo de tipos móviles que estaba en ese entonces orientado a la publicación de noticias y periódicos y lo adaptan a publicaciones periódicas, pero de carácter de carácter académico. Yo no, ahorita ya voy a empezar a compartir pantalla, no, todavía no, digamos que en este marco histórico breve, no les comparto pantalla, estoy solamente haciéndoles un recuento. Em, y esa adaptación que hacen, como del modelo de periódicos habituales a un ámbito académico, es lo que hace que más o menos en 1665 la sociedad, la Academia de Ciencias de Francia funde su publicación Journal d'Escavan y la Real Sociedad de Ciencia de Londres funde el Philosophical Transactions. eh, las dos, digamos que esas son en la historia las dos referentes, los dos primeros referentes de publicaciones seriadas, ¿sí? Donde se reunían más que todo trabajos breves, resúmenes de trabajos que principalmente habían sido publicados en libros, ¿sí? Una especie de, sí, como de catálogo
de catálogo, de bibliografía de todo lo que se ha publicado en un determinado margen de tiempo, y eso se divulgaba. Después apareció en Italia una revista, un journal, en Alemania otra, en Suecia apareció otra, y más o menos, digamos que, por ejemplo, la primera revista de medicina que se tiene noción es alrededor de 1639 en Francia. Para las personas que me están escuchando, les agradezco que tengan los micrófonos cerrados. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta, algún comentario, ahí sí lo abren y me pueden interrumpir sin ningún problema o levantar la mano sí, pues no hay problema que me interrumpan. Listo. Y a partir de ese entonces fue que empezó la historia de las revistas científicas hasta hoy en día. Precisamente estas Philosophical Transactions de la Real Sociedad de la Ciencia de Londres fue, si no la primera, una de las primeras que implementó el sistema de evaluación de escritos antes de ser publicados, lo que se conoce ahora como proceso de arbitraje. Entonces, para que tengan una idea, las revistas científicas se vienen consolidando desde hace más de tres siglos. Casi podemos decir que hemos cumplido 4 siglos de ciencia de ciencia de publicación científica periódica. ¿Alguien tiene la mano levantada? Creo que es Catherine. Catherine, ¿quieres decir algo, comentar algo? ¿Hola? ¿No? Bueno. No, yo Sí. la tenía levantada al principio para aceptar que se grabara, pero yo ya la bajé. Listo. Bueno, perfecto, listo, vale. ¿Me ven mi pantalla? Sí, señor. Bueno, perfecto. Esto hagámoslo más bien así, esperen, así, eso. Listo. Bueno, y eso pues ha pasado mucho tiempo y como que se ha afinado esta metodología de las revistas científicas, y hoy en día pues el panorama es más o menos este. La mayor parte de revistas de académicas que se publican en todo el mundo se publican en inglés. Tenemos que hay 46.000 más o menos de una encuesta que se hizo hace poco en una empresa que se llama Words Rated. Más o menos más de 45.000 revistas ahí se publican al año. Y de esas 46.736, el del 75% se publican en inglés. ¿Sí? Entonces, digamos que la porción de revistas en otros idiomas es, a comparación del inglés como idioma principal, es muy reducido. ¿Sí? Lo otro que hay que tener en cuenta en este panorama actual, miren, acá se ve mucho mejor. 35.070 son publicadas en inglés, y el resto, 11.666, pueden estar en otros idiomas. De ese número, el país que más publica anualmente revistas es Inglaterra, ¿sí? Y le sigue Estados Unidos, ¿sí? Sin embargo, miren, acá está el cuadro. Este es un cuadro que dice más o menos cuántos
millones de artículos se publican en el año, ¿sí? Estamos más o menos promediando 5 millones en los últimos 2 años, ¿sí? 5 millones de artículos publicados es una cantidad bastante exuberante. Y pues eso da, digamos que un grueso de millones de artículos publicados desde 1996, imagínense 64 millones de artículos, cada vez más y con los avances de la tecnología, la publicación de artículos va en crecimiento. ¿Sí? Y ahora más, por ejemplo, con el tema de las inteligencias artificiales y todos los aplicaciones y los software que se basan en inteligencia artificial generativa, especialmente generativa de textos, que aceleran aún más la producción de contenidos escritos. Y pues no solamente de escritos, sino también de elaboración de gráficos, de elaboración de tablas, análisis de resultados y de metadata, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, digamos que esto es para que se hagan una idea en qué estamos. Fíjense que el año pasado China fue el primer país en publicar más de 1 millón de documentos académicos durante el último año. Superó a Estados Unidos en esa carrera que estas dos grandes potencias tienen por el predominio y el desarrollo y el progreso en todos los ámbitos. Pero lo curioso de China es que es hoy en día el gran país publicador de contenidos científicos, pero no es de los países que tenga revistas publicadas o maneje revistas, ¿sí? Eso quiere decir que ese más del millón de documentos científicos han sido publicados en otros países. Pero también lo curioso es que pasa a países como a India, al Reino Unido, Alemania, a Italia, Japón. ¿Sí? Eso nos da una pista de cuánto el gobierno chino está interesado en desarrollar e innovar y en concentrarse en todo tipo de investigación tecnológica y científica. Pero bueno, la cuestión es de China, entre China, Estados Unidos, India y Reino Unido, hacen más del 50%, más de la mitad de artículos científicos publicados en el último año, ¿sí? Y estos 10 países que yo les muestro acá, que ustedes están viendo, desde China hasta Francia, casi hacen el 90% de todo el contenido publicado. De manera que estamos en uno de los países que infortunadamente menos genera, digamos que menos genera conocimientos o menos visibiliza y genera nuevos conocimientos en la ciencia. Pero bueno, esto no es para desanimarlos, sino al contrario, para invitarlos a que, bueno, a que estén bastante más contextualizados dentro del panorama dentro de las revistas científicas, con qué se tienen que enfrentar, y más o menos es un indicio de los retos a los cuales están o van a enfrentarse como jóvenes semilleros. Ahí ya entrando más como en el asunto de los artículos, hay diferentes tipos de artículos. Según el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, hay 5 tipos diferentes de artículos que se consideran como productos de generadores de nuevo conocimiento.
¿Listo? El primero es el artículo científico original o sencillamente artículo científico o artículo original. Bueno, eso depende de cómo, de quién lo denomine, pero pues termina siendo lo mismo. Es curioso, bueno, los documentos, cuando se habla de un artículo científico original, se habla de un documento completo, ¿sí? Es decir, terminado, finalizado, resultado de un proyecto de investigación y este proyecto de investigación tiene que haber finalizado, ¿sí? Entonces, no solamente el proyecto de investigación tiene que estar finalizado, sino que además el texto, ¿sí? Que da cuenta de los resultados de ese proyecto debe estar también en su etapa definitiva, concluido, ¿sí? Pues obviamente este documento presenta los hallazgos, los resultados y la reflexión, la discusión que presentan estos resultados dentro del el marco científico al que esté anclado. ¿Mm? Ese es como el primero más común de los artículos científicos, el artículo original. Tenemos también el artículo de reflexión, eh, que si bien presenta los resultados también de una investigación, esta vez los hace desde un punto de vista más analítico, interpretativo, más crítico. Eh, y, eh, y recurre a fuentes originales o fuentes más que todo primarias actualizadas. ¿Mm? Pero digamos que el enfoque de este artículo es el análisis y la interpretación dirigido a una reflexión que genere debate, ¿sí? Mm. Y tenemos estos otros tres artículos. Está el artículo de revisión. Es un artículo muy importante dentro del ámbito científico porque da cuenta de todo lo que se ha venido trabajando, investigando, publicando en una determinada área, en un determinado aspecto o temática de un área. eh, y cuáles han sido sus hallazgos hasta el momento, ¿sí? Entonces, la revisión, también se le llama revisión de literatura, es un resultado de investigación, ¿sí? Exhaustivo, que, que da cuenta precisamente de eso, de los avances y las tendencias que se han venido desarrollando en un área en específico. Por lo general, estos son artículos que se solicitan a expertos en determinados temas que son capaces de compendiar estos hallazgos de manera sistemática. Eh, pues, en un artículo de no más de 30 páginas, ¿sí? Como por decirlo de alguna manera, y con métodos muy puntuales que permiten, digamos que muchas veces son estadísticos, ¿sí? Que permiten cotejar el impacto de unos y otros resultados de otras investigaciones, ¿sí? Entonces es bien exigente este artículo de revisión. Está también el artículo corto, que es el artículo original de investigación, pero mucho más compactado y lo que se quiere es tener una pronta difusión al respecto. Y tenemos por último el reporte de caso que está más enfocado digamos que surge de la necesidad de los médicos de la medicina por hacerle el análisis o el estudio a casos médicos en particular o a enfermedades en particular o casos en particular que ameritan o que han traído, que han implicado nuevas virajes que cambian un poco el paradigma
de investigación, ¿sí? Entonces, estos reportes de caso permiten dar a conocer experiencias técnicas y metodológicas a partir del estudio de un caso en particular. Estos son los 5 documentos, los 5 tipos de artículos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología consideran más importantes. Entonces está el artículo científico original, está el artículo de reflexión, el artículo de revisión de la literatura, está el artículo corto y el reporte de caso. Nosotros vamos a centrarnos hoy en el artículo de investigación original, ¿sí? Entonces, el artículo de investigación, esto digamos que de acuerdo con parámetros establecidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a partir de ahora MinCiencias, voy a llamarlo, lo que hace principalmente un artículo científico original es que sea resultado de una investigación, pero no solamente que sea resultado de una investigación, digamos que financiada y tratada como tal por una institución que la apoye, que la vale, sino que además tiene que ser un producto resultado de un proceso de publicación por una entidad editora, sea una institución, sea una editorial, sea un centro de investigación, sea lo que sea. Pero en este caso, digamos que como es un artículo científico, tiene que estar publicado por una revista científica. Y para que una revista científica diga que, digamos que eh, considere un escrito como artículo científico, debe no solamente cumplir ciertos criterios formales, sino que además tiene que haber pasado por un proceso de arbitraje o de evaluación por pares que afirme verdaderamente, que pruebe que ese es un artículo científico de investigación que aporta en algo significativo al área en el que está enmarcado, a la que pertenece, ¿sí? Esta evaluación por pares o arbitraje es una instancia inicial del proceso editorial que, en la que 2 investigadores, por lo general anónimos, se les encarga de leer el documento que se está postulando y de evaluarlo bajo ciertos criterios, y que les permite al final concluir si es publicable o no. Si es publicable con cambios o sin cambios, y si tienen que hacerle modificaciones, qué modificaciones tienen que hacerle los autores a el documento. Por lo general, estos árbitros son personas muy idóneas en la materia que están, que están estudiando, digamos, o que van a evaluar, ¿sí? Tienen que compartir eso. Y por lo general se hace, digamos, ad honorem. En general es una práctica sin retribución económica alguna, pero sí con un reconocimiento dentro del medio académico que les da, digamos que un estatus y les aporta a su hoja de vida como investigadores. Ser uno par evaluador, eso eso es muy bien visto, digamos, porque es una colaboración que hacen las personas libremente, digamos que para que funcione este sistema académico de divulgación y visibilización del contenido científico. Entonces, digamos que esas son los grandes rasgos de lo que hace un artículo de investigación, lo que es.
Ahora más, ahorita en un ratico vamos a adentrarnos en las partes formales que habitualmente el paradigma científico actual dice que es un artículo científico, ¿sí? Bajo ciertos estándares de calidad que como que ha impuesto para que eso sea así y no de otra manera. Lo que no es un artículo de investigación, como ustedes pueden ver acá, no son resúmenes, no son ponencias a un congreso, no son comunicaciones a congresos, no son cartas a editores, ¿sí? No son publicaciones que no tengan filiación, que no tengan conexión alguna con una investigación, no son noticias de artículos, no son columnas, no son traducciones, no son nada de lo que yo les puedo mostrar acá, ¿sí? Es cierto que, por ejemplo, las reseñas de los libros pueden ser aceptadas en revistas científicas. Lo mismo notas editoriales, ¿sí? O de pronto una que otra traducción, o de pronto una que otra carta. Pero, ojo, pueden ser publicadas en una revista científica, mas no son artículos científicos originales. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Ahora, lo que es un artículo científico original, también llamado artículo de investigación, también simplemente llamado artículo o investigación original, o en inglés paper, ¿listo? Como hoja de papel, paper. Ellos le llaman a eso con esa palabra. Entonces, como les decía, tiene, digamos que tiene que estar, bueno, aparte de lo que les decía ahorita hace un ratico, la finalidad del artículo científico es divulgar, compartir y contrastar resultados de investigación. ¿Mm? A través de un lenguaje preciso, claro y breve. Esas son como las tres grandes características que el paradigma actual de la ciencia pondera para que, digamos que lo que uno ha escrito se le dé la bienvenida dentro de la comunidad académica como un artículo de investigación, ¿sí? Más o menos un artículo de investigación está promediando a las 20 páginas, ¿sí? Lo que son, si no estoy mal, entre 6.000 y 8.000 caracteres. Sin embargo, pues eso va variando, ¿sí? De acuerdo con la base del sistema de indexación que se trate, el artículo científico puede abarcar más tipos de artículos que otros. Por ejemplo, en Scopus, el reporte de caso, las notas técnicas, las notas de investigación y las comunicaciones breves son consideradas artículos de investigación, ¿sí? Así tengan una variación en su formato, ¿vale? Pero principalmente lo que compone un artículo científico estandarizado, listo, que no se salga del parámetro, es estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes. 10 partes generales componen, o 10 apartados o secciones componen un artículo científico, ¿sí? Empezamos por el título. El título es lo más importante en un principio para un artículo científico porque es como el nombre que nosotros le vamos a dar, ¿sí? Como el nombre que nosotros le damos de bautizo a una persona. Entonces, es lo que primero, lo que primero encuentra un lector, ¿sí? Y es el primer identificador
que permite diferenciar un artículo de otro, ¿sí? Entonces, en el título, precisamente, se encuentran las características más esenciales de la temática que trata este escrito. Muchas revistas delimitan ese título, digamos que le dicen a uno no más de 25 palabras, por favor, ¿sí? O sencillamente no ponen condición alguna, pero pues para eso están las pautas de cada una de las revistas, ¿listo? Pero pues es importante tener en cuenta al momento uno de escribir, de darle el título a un escrito, a un artículo propio, es que dentro de ese título se conglomere digamos que se compendie o se reúna la temática principal que ese artículo científico estudia, ¿sí? Y pues eso tiene que ver, digamos que con el objeto del estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de esa investigación? ¿Cómo se hace? ¿En dónde se hace? ¿Sí? ¿Y para qué se hace? Entonces, es un poco como teniendo esa idea en mente, se puede dar un artículo bien, digamos que conciso y compacto. Por lo general, los títulos tienen un subtítulo. Ustedes se pueden dar cuenta de los subtítulos cuando, por ejemplo, en un artículo hay una parte al principio que encabeza, termina en 2 puntos y después de los 2 puntos hay otra, una suerte de aclaración que especifica qué es lo que se hace. Digamos que en una primera instancia es una parte general y en la segunda una cosa más específica. Entonces, muchas veces el título está acompañado de un subtítulo y eso es válido, ¿sí? La otra parte importante es en una primera instancia, ¿no? Digamos que en los datos que identifican a un artículo científico, aparte del título está el resumen, ¿sí? Luego del título está el resumen. Todo artículo científico le exigen que traiga un resumen que está delimitado por no más de 350 palabras máximo, y en esa pieza ustedes deben resumir, resumir las partes de las partes de su artículo, ¿sí? En una o 2 oraciones. Hay una forma que se llama resumen analítico que es mucho más exhaustiva porque precisamente por párrafo permite definir cuál es la introducción, cuáles fueron los materiales utilizados, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones. Todo eso en párrafitos, ¿sí? De manera que eso sume 250 a 300 palabras máximo, ¿sí? Pero el resumen, la idea es que refleje de una forma muy concisa lo que se ha trabajado, cómo se ha trabajado, qué se ha hallado y cuáles han sido las reflexiones al respecto y las proyecciones que se tienen para un futuro en esa breve composición. ¿Listo? Y lo otro que lo complementa son las palabras clave. El título, resumen y las palabras clave son la metadata de un artículo científico. Por lo general, hasta el artículo más restringido del mundo, lo único que va a mostrar es precisamente eso. Les va a dar a ustedes el título, el resumen y las palabras clave. Porque con estos datos, con esta información, el lector se da una idea en general de lo que trata el artículo y de lo que trata la investigación. ¿Y cuáles fueron los resultados de esa investigación? Entonces, es a través de esos datos principales que los investigadores definen
si, que los científicos definen si, permítame un momentico, permítame un momentico. Listo, qué pena. Bueno, entonces, sí, en general, entonces el título, el resumen y las palabras claves son como lo que compone el documento de identificación que diferencia a un artículo de otro, y es la información que invita a los autores a consultar el artículo 1. Si estos tres componentes, estas tres partes del artículo están mal redactadas, son confusas, son ambiguas, sí, son poco claras, es más difícil que su artículo sea consultado, ¿sí? Digamos que por más pocos aportes que tenga su investigación al ámbito al cual pertenecen, si un resumen está mal estructurado, si está mal titulado y tiene palabras desacertadas, va a ser mucho más difícil que lo lean. En cambio, si un artículo tiene un título acertado, un resumen que compendie y consolide bien lo que se ha hecho y refleje verdaderamente el contenido del artículo, y esas palabras claves permitan que el artículo se mueva en los campos semánticos acertados, es más fácil que su artículo sea encontrado por las personas que están interesadas en las mismas búsquedas que ustedes. Ahora, esa es la metadata más común que se tiene para visualizar un artículo científico, sea en acceso abierto o sea en acceso restringido. ¿Listo? Y las otras que yo les digo, y vamos a entrarnos un poco más en estas, estas secciones están basadas en un modelo estandarizado que vino digamos que a popularizarse más o menos en la década de 1970 por las disciplinas médicas. Es el famoso modelo IMRDAC o IMRDC, que es precisamente estas 5 partes principales que conforman el cuerpo del artículo científico, ¿sí? Estas son la introducción, los materiales y métodos o metodología, los resultados, la discusión, ¿sí? Hasta ahí van las 4. Y dentro de esa discusión incluyen las conclusiones. Ahora, se finaliza siempre o generalmente con las referencias bibliográficas. ¿Listo? Y en algunos casos, dependiendo de las revistas, los reconocimientos o agradecimientos se ponen o al principio o al final, antes de la introducción o al final, después de las conclusiones. Y esto es sencillamente para ustedes reconocer la ayuda, la colaboración que entidades o personas naturales, científicos colegas o otro tipo de personas han tenido en la elaboración de su artículo sin ser autores. ¿Listo? O sea, sin que ellos hayan contribuido completamente a la elaboración, realización y escritura y postulación del artículo, pero sí digamos que han tenido una opinión, un criterio muy claro, muy decisivo
para perfeccionar y culminar acertadamente la elaboración de un artículo científico, ¿sí? Entonces, eso es clave. Y pues, y eso no es obligatorio, ¿no? Siempre es cuando es necesario. Siempre y cuando sea necesario, se hacen los agradecimientos. Y pues las referencias bibliográficas están atadas primero a ese corpus bibliográfico que ustedes han consultado y han utilizado para consolidar las hipótesis y conformar el marco teórico y marco conceptual de su investigación. Y básicamente las referencias bibliográficas en este caso en particular, que es el artículo científico original, se componen de referencias citadas en el cuerpo del texto. Toda referencia que no sea citada en el cuerpo del texto se elimina, ¿sí? En este caso, artículo científico, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Eso es lo primero. Lo segundo, entonces, digamos que es ese testimonio de herencia y tradición que comparten todas las disciplinas académicas, en las que también le dan mérito a los otros colegas del pasado y del presente que han venido trabajando, que trabajaron y que siguen trabajando en las mismas áreas de interés de uno como científico. Digamos que sí, precisamente es otra suerte de reconocimiento al ser citados esos artículos, ¿sí? Y precisamente por esas citas es que un autor se vuelve, digámoslo así, famoso dentro del entorno, dentro del entorno académico, o con un alto impacto, le llaman, ¿sí? Gracias a un autor de alto impacto precisamente es un autor cuyos escritos, sean artículos científicos o libros, son más citados, es decir, son más utilizados. Ese es como un criterio que se tiene uno de los criterios más importantes que el sistema científico mundial tiene y occidental, digámoslo así, tiene para determinar qué tan importante es un autor o no, de acuerdo con la visibilidad de sus publicaciones. A propósito de esto, tengan en cuenta que son los artículos científicos las publicaciones que más generan factor de impacto a una revista o a un investigador. ¿Por qué? Porque los artículos científicos hoy en día son el medio de publicación más popular que se tiene, que los editores, a los que autores investigadores echan mano para divulgar su conocimiento, ¿sí? Es decir, si lo comparamos con los libros, o si los comparamos con capítulos de libros, que son también, digamos que por MinCiencias considerados productos de generación de nuevo conocimiento de alto impacto, los que generan más citación, porque son más consultados, son los artículos científicos, ¿sí? Ya ustedes al principio, los que no pudieron llegar, pero los que estuvieron desde el principio, se pudieron dar cuenta de la cantidad de artículos que se publican al año. Y pues precisamente se publican porque son los más consultados, ¿vale? Entonces, cierro paréntesis ahí y continúo con lo de las referencias. Lo tercero es que las referencias bibliográficas están muy atadas a las normas de estilo, ¿sí? Recuerden que en este mismo sistema académico de publicación se han estipulado varias normas de estilo que estandarizan mucho más la forma como se escribe la ciencia,
La más popular de todas es la APA, la de la American Psychologist Association, la Asociación de Psicólogos Americanos. Esta asociación, fíjense ustedes, nuevamente una asociación académica como la Royal Society o la Academia de las Ciencias en Francia, trabajó una forma de presentar sus artículos de psicología y pues se hizo tan famosa que ahora se aplica a básicamente todas las ciencias sociales, humanidades, e incluso ciencias administrativas y económicas y contables en el mundo entero, ¿sí? Pero también están, por ejemplo, en las ciencias de la salud, las normas Vancouver, y en las ingenierías está la IEEE. Estas son normas de estilo que se utilizan para normalizar, estandarizar la forma como se referencian el material consultado y cómo se citan los extractos, sean textuales o sean parafraseados. Y no solamente esto, sino cómo se titula, cómo se escribe, cómo se estructura un documento. ¿Sí? Estas normas de estilo ayudan precisamente a eso, a articular la información de una forma parametrizada. Y las referencias bibliográficas, pues, reflejan eso, ¿sí? Esto, digamos que les expliqué títulos, resúmenes, palabras claves, reconocimientos y referencias bibliográficas de una forma muy escueta, porque pues ya nos vamos a concentrar ahora en esta última media hora que nos queda de capacitación en el modelo IMRD, ¿sí? Entonces, la introducción en un artículo científico, ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda a contextualizar el estudio, justificar el estudio y presentar nuestra hipótesis. ¿Listo? Responde a la pregunta de qué se ha estudiado. ¿Listo? Entonces aborda los problemas, los antecedentes, el por qué se ha realizado la investigación, cuáles son nuestras hipótesis y los objetivos del estudio. ¿Listo? Y la característica primordial de la introducción es que tiene que ser breve. Un parámetro que ustedes tienen que tener muy en cuenta, porque es muy importante, la introducción presenta el tema que ya se desarrolló, que ya culminó, ¿cierto? Pero si este tema estudiado no se ha escrito, ¿cómo se va a realizar una introducción que no se ha llevado a cabo, de un estudio que no se ha llevado a cabo? ¿Sí? Entonces, en muchos casos se recomienda la introducción dejarla para el final, cuando ya todo el material esté desarrollado y uno tenga ya una idea clara de los alcances y de las limitantes que hubo en el estudio demostradas en el escrito. ¿Listo? Sí, porque, y eso además nos permite, dejarla al final nos permite contextualizar mucho más y dar una presentación de la hipótesis y del contexto mucho más adecuada y acertada que digamos que encaje con ese contenido que nosotros, con el contenido de nuestro estudio que hemos ya consolidado en lo escrito. Eso es una recomendación que suelen hacer, pero pues ustedes son libres de empezar por donde quieran. ¿Listo? Bueno, concentrándonos en esta característica de brevedad, ¿sí? Acá les doy algunos tips rápidamente porque pues el tiempo no es mucho, y la idea es pasar por todos los temas que tengo. Entonces, ¿cómo lograr esa brevedad? ¿Sí? Pues la brevedad básicamente es presentar la información más pertinente, ¿sí? Y usando el menor número de palabras posibles.
Entonces, ¿cómo lograrle esa brevedad? Pues, hombre, escriban lo estrictamente necesario. Eviten los términos vagos, la palabrería, usen tecnicismos propios de la disciplina y sean muy concretos. Ahora, revisen bien siempre al momento de escribir si es, o sea, qué tipo de palabras están utilizando y cuántas palabras están utilizando. Es decir, como si lo que han escrito lo pueden decir en menos palabras, ¿sí? Es como un poco el juego de que ustedes tienen que hacer para escribir. Recuerden que no solamente es escribir, ¿sí? El proceso de escritura es un proceso que está acompañado de lectura y de revisión, ¿listo? Entonces, la gran mayoría de errores vienen cuando las personas no revisan lo que escriben, ¿sí? Entonces, pues tampoco es para que revisen y vuelvan a revisar y revisen la revisión de la revisión. No, pero sí estén muy al tanto de lo que escriben y regresen a lo que han escrito para poder evitar repeticiones, ¿sí? Aquí al lado derecho tengo un ejemplo de palabrería y de términos vagos de lo que no es brevedad, ¿listo? Y abajo en la parte del ejemplo, el otro ejemplo, es lo que les digo de las formas verbales unilimbres y no de locuciones verbonominales, que es en vez de decir llegar a la conclusión, pues uno sencillamente dice concluimos o se concluye que, ¿listo? ¿Qué otra cosa? La redundancia, ¿listo? Aquí está un ejemplo para que lo tengan en cuenta. Evitar la redundancia es básicamente la repetición. Si ustedes ya dijeron algo arriba, ¿para qué lo van a decir abajo? Si no está aportando nada, no lo repitan, ¿listo? Si se les complica expresar sus ideas por escrito, eviten las oraciones largas y complejas y empiecen por las oraciones cortas y sencillas. Acuérdense que las oraciones están compuestas por un sujeto y un predicado, ¿sí? Las más sencillas son el niño juega fútbol, ahí está. El niño es el sujeto y el predicado está compuesto por el verbo que es juega y el complemento a ese verbo que es fútbol, ¿sí? Esa es la oración más sencilla. De ahí en adelante ustedes pueden meterle cómo juega fútbol, en dónde juega fútbol, a qué horas juega fútbol, con quién juega fútbol, por qué juega fútbol, para qué juega fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y con esas intenciones es que se complementa el material, ¿sí? Y así es que nosotros componemos oraciones más largas y complejas. Pero si a ustedes se les dificulta hacer ese tipo de oraciones, pues empiecen por las básicas, ¿listo? No está mal escribir un párrafo a partir de oraciones breves, ¿sí? No, incluso, por ejemplo, el idioma inglés tiende a ser así, tiende a ser muy compacto y muy conciso. Es muy atípico, digamos que hablando de estereotipos de escritura, que la redacción en inglés se caracterice o tienda más a oraciones largas, no al contrario, ¿sí? Es más claro si uno escribe con oraciones cortas, ¿vale? Bueno, y si van a dar ejemplos, que sean ejemplos muy específicos y relevantes, ¿listo? Y si, por ejemplo, ustedes ya saben que tienen, por ejemplo, que eso que ustedes están hablando ya lo hicieron en el pasado y lo hicieron autores reconocidos, no se pongan a explicar detalladamente eso, sencillamente citen esos estudios previos y ya, logran ser breves, ¿vale? También puede haberla, entonces, si ustedes recuerden, o sea, recuerden seguir una estructura lógica de las cosas, ¿sí? Primero es el 1, después es el 2, después el 3, así
con la escritura de su investigación. ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Qué fue lo segundo que hicieron? ¿Qué fue lo tercero que hicieron? ¿Listo? Y asimismo pueden dividir los párrafos de acuerdo con la información que tengan. Lo que suele sugerir es que coloquen la información más importante al principio y desglosen después, ¿vale? Acuérdense que, como dice acá la oración de abajo, acá en esta diapositiva, lograr la brevedad no significa sacrificar la claridad y el rigor científico. ¿Listo? Es bien vista la brevedad, pero una brevedad lógica, comprensible, coherente, ¿sí? Eso por ahora. Ahora, ¿cuáles son los errores frecuentes en la introducción? ¿Sí? Entonces, en la introducción, cuando ustedes hacen una revisión demasiado exhaustiva del tema, es un error. ¿Listo? Cuando citan excesivamente referencias bibliográficas, es un error, o suele ser un error, ¿sí? En muchos casos, eso depende, ¿no? Pero es para que lo consideren. Citar referencias de poca actualidad puede llegar a ser un error en tanto no sea importante dentro del estudio que ustedes estén llevando a cabo. ¿Listo? Hacer una revisión histórica del problema les puede acarrear errores. ¿Listo? No justificar el estudio también, dar explicaciones de más también, llenar la introducción de datos irrelevantes, no decir tampoco, explicitar el objetivo o enunciarlo de una manera vaga o inadecuada también es un error. ¿Listo? Bueno, acá hay una suerte de estilos vagos que pueden y estilos como compuestos por oraciones vacías y evasivas que es mejor no utilizar, ¿sí? Sin embargo, pues el estilo evasivo, o digamos que las oraciones vacías como estas que ustedes están viendo, ustedes las pueden leer, ¿sí? No es que estén mal siempre, sino que hay que saberlas utilizar, cuándo utilizarlas. Por lo general, estas oraciones vacías son muy admisibles y muy útiles al principio de la redacción, cuando ustedes se sientan y empiezan a escribir. Sencillamente ustedes dicen, diablos, ¿por dónde empezamos a escribir? Pues sencillamente siéntense y escriban, ¿sí? Entonces, por lo general, al principio de la redacción uno tiende a un estilo muy general, ¿no? Pero al hacer esto, esto nos puede dar una idea, es una guía de qué es lo que queremos decir. Y al revisar ese material nos podemos empezar a trabajar sobre esas oraciones un poco generales, irlas puntualizando, irlas como concretando más en el segundo, tercer, cuarto borrador que tengamos del artículo, ¿sí? Y este es el ejemplo más acertado de un estilo bien desglosado, que digamos que es ameno, que no deja dato irrelevante por fuera, que concatena muy bien las ideas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Cuando yo les comparta esta presentación, ustedes tendrán la oportunidad de leerlo con más calma y pues de valerse de ella cuando tengan la oportunidad de escribir un artículo científico, ¿listo? Ahora, viene la otra sección que es materiales y métodos o metodología o sencillamente materiales o sencillamente métodos o digamos en pacientes y métodos o población y métodos. Eso depende de la disciplina a la cual ustedes pertenezcan, porque no todas las veces uno utiliza materiales.
no todas las veces los escritores son médicos, ¿sí? O no todas las veces se implementa algún procedimiento en particular con un nombre particular, ¿no? Entonces, digamos que a lo que vamos acá es a la sección de metodología, ¿sí? Y bueno, eso es precisamente esta parte, este apartado, esta sección del artículo científico responde a la pregunta de cómo, del cómo se ha realizado la investigación y el estudio, ¿sí? Entonces apela al diseño del estudio, a la población que fue objeto de estudio, las mediciones realizadas y todos los instrumentos de medición que se implementaron o los materiales y procedimientos utilizados o los instrumentos teóricos, metodológicos, que se puso de aspectos éticos también, el análisis estadístico, todo eso hace parte de la metodología, ¿listo? Y la característica primordial de este apartado es la descripción, la adecuada y suficientemente detallada y, descripción de la información. ¿Para qué? Ojo, es muy importante esto. Según el sistema actual de ciencia a nivel mundial, uno de los criterios más, digamos que, ponderados para una investigación es que esa investigación pueda ser replicada por otras personas, por otros investigadores en el mismo entorno o en entornos diferentes. ¿Listo? Entonces, en este apartado, lo importante es que ustedes visibilicen cómo fue que hicieron el estudio para que otras personas puedan replicar, ¿sí? Y puedan constatar por sus propios medios que eso es así, o para contrastar con sus resultados los resultados de ellos. Además, porque pues no solamente es esto, sino que esa descripción permite además concatenarlo con cuáles fueron los resultados y cómo fue la reflexión de esos resultados y hacia dónde va esa investigación a dar. ¿Listo? ¿Mm? Vale la aclaración, este método se ha ponderado mucho, el método IMRDC, porque refleja en mayor parte las etapas del proceso de investigación, ¿sí? Es un poco como la idea de esto. En esta etapa vamos a hablar rápidamente de la claridad, ¿listo? ¿Cómo lograr claridad en una descripción? Pues ser muy sintéticos, ¿sí? Describir muy bien la metodología, ustedes la hacen de manera muy concisa, con los detalles claves, ¿sí? Siempre recuerden que es muy importante lo que es relevante, ¿sí? Lo que no sea, no lo metan, excluyan. Es muy importante acá tener visualizaciones efectivas, es decir, echar mano a gráficos, tablas y figuras, porque eso les permite presentar datos de una manera visual y compacta. Lo otro que pueden hacer es hacer bloques de información, compactarlo en párrafos muy concretos, ¿listo? Y enfocarse en detalles claves que podrían influir en los resultados. Siempre esta metodología ustedes la tienen que tener en vista a lo que resultó de esa metodología. ¿Cuáles fueron los resultados que sirvieron o no para constatar su hipótesis? ¿Sí? Si ustedes o sea, los datos que no tengan mucho que ver con esos resultados y las discusiones posteriores que se dieron, pues puede que no sea tan crucial. Entonces, eso déjenlo en un segundo o en tercer plano, ¿sí? Denle relevancia a lo que verdaderamente es importante, ¿vale? Con eso hacen que su escrito sea claro. En ese sentido, no traten de decirlo todo, ¿sí? Sean más estratégicos y digan lo más importante. ¿Qué otra cosa? Utilicen listas, ¿sí? Y utilicen pasos secuenciales, como una metodología, es un procedimiento que implica de un punto llegar a un resultado y eso tiene como una especie de ruta a seguir. Entonces,
utilicen los pasos de manera secuencial en un orden establecido, que fue lo primero que hicieron, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, hasta llegar a lo último, ¿sí? Y lo mismo la lista de otras cosas sean, los bullets o las viñetas les permiten ser muy sintéticos, ¿listo? E ir al grano y repetir y darse cuenta de lo que repite, ¿sí? Y bueno, al final, por último, evitar jerga innecesaria y utilizar un estilo directo. Esto concatena, esto unido a las oraciones cortas, ¿listo? ¿Qué más? Bueno, por ahora no, eso está bien, por ahora dejemos así. Los errores más frecuentes en esta, en esta sección es no identificar el diseño del estudio, explicar erróneamente el diseño, ¿sí? O explicar otro diseño que no es al utilizado. Descripciones innecesarias que no tengan importancia. El desviar la atención en población de referencia diferente, no identificarla adecuadamente, el no describir los pasos adecuadamente, no definir los criterios de selección que se hayan dado, que por qué se hizo esta metodología y no la otra, ¿sí? Eso es importante. Los cálculos y las estadísticas también, digamos que, sí, los procedimientos utilizados para llegar a esas determinaciones estadísticas, no ser bien presentadas también puede ser eh, puede, puede ser parte de la lista de errores. Bueno, hay una serie de cuestiones alrededor de las descripciones, ¿listo? Que tienen que ser tenidas en cuenta para que sean acertados, ¿listo? Es claro que, o sea, es importante que sean lógicos, que utilicen un orden lógico, que describan las variables utilizadas, que no omitan pruebas estadísticas utilizadas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora, con los resultados, ¿sí? Los resultados presentan los datos que se han obtenido mediante la aplicación de esa metodología y de esos materiales utilizados. Se responde a la pregunta, ¿qué se ha observado? ¿Listo? Aquí ustedes ponen la descripción de la población estudiada y los resultados del análisis de los datos. Es muy importante eso, ¿listo? Aquí de las características importantes es el resaltar los datos relevantes y el apoyarse en tablas y figuras, ¿listo? Acá les doy algunos tips rápidos de cómo lograr objetividad, ¿sí? En sus escritos. Estos y los criterios y las recomendaciones que les he dado antes durante esta capacitación, valga la aclaración, son de un estilo estereotipado de escritura científica que básicamente sí les va a ayudar a que sus escritos parezcan artículos científicos, ¿sí? De ahí a que digan algo nuevo, de ahí que aporten al conocimiento, de ahí que sean verdaderamente relevantes para la historia de la humanidad, la historia del conocimiento humano, ya eso ya depende eso ya depende de lo que ustedes estén buscando y de cómo proyecten y planteen y desarrollen sus investigaciones particulares, ¿vale? Por lo general, los científicos, bueno, no por lo general, pero muchos científicos que han roto los paradigmas de la ciencia y han propuesto teorías innovadoras, se han salido del esquema y no precisamente escriben de la manera como un científico lo espera, ¿sí?
Si ustedes ven, por ejemplo, si ustedes leen El origen de las especies de Charles Darwin, si ustedes tienen la oportunidad de analizarlos o de leer los artículos publicados de Albert Einstein o la misma producción más pasada de Isaac Newton, tienen registros de escritura y de estilo de escritura diferente, ¿sí? Pero digamos que estos estándares que les doy les dan una idea de cómo lograr un artículo promedio, ¿sí? Estandarizado. ¿Cómo logran esa objetividad? Básicamente la objetividad se relaciona con esa impersonalidad, ¿no? Ese rasgo esencial de la ciencia que dice que el observador no puede inmiscuirse dentro dentro del observado, ¿cierto? El objeto de estudio es la realidad independiente del sujeto, de la personalidad, de la emocionalidad que eso le cause, ¿sí? El sujeto tiene que estar debidamente distanciado del objeto que estudia. Entonces, a eso le llamamos objetividad. ¿Y cómo lograrlo? Pues hay algunas fórmulas simples en la escritura que permiten dar la sensación de esa distancia. ¿Listo? ¿Cómo qué? ¿Cómo evitar la primera persona? ¿Sí? O ya sea en singular o en plural. Entonces, si ustedes se ponen a analizar varios escritos científicos en artículos, por lo general están escritos en tercera persona. ¿Sí? Ahí están los ejemplos, ¿vale? Este estilo de escritura objetiva es muy objetual, valga la redundancia. Entonces utiliza muchos sustantivos o adjetivos sustantivados, ¿listo? Le da mucha predominancia a los objetos. Entonces por eso mismo utiliza muchos sustantivos. Ahí están los objetos, ahí están los ejemplos. Uso de términos subjetivos o demasiados, adornar el texto con demasiados adjetivos que denoten o connoten emociones o reacciones de impacto al sujeto, no son muy bien vistas, ¿listo? Las oraciones impersonales que expresan posibilidad, imposibilidad, obligatoriedad, necesidad, también son, no, son bien empleadas, dan una sensación de objetividad. ¿Listo? El modo pasivo, ¿sí? Quitar los juicios de valor demasiado personales. Obviamente respaldar sus afirmaciones con evidencia científica, sean datos, estadísticas, diferencias, todo eso sirve. Utilizar terminología científica. Bueno, esto es importante. Reserven las interpretaciones de sus resultados para la discusión, ¿vale? Estos son los errores más frecuentes en los resultados. La información irrelevante, omitir información relevante, digamos que presentar resultados desordenadamente, interpretar los resultados, ¿sí? Ser reiterativos o redundantes en información que presentan en tablas, figuras y en el texto. No citar las tablas y las figuras presentes en el texto también es un error. Bueno, y hay otras más. Ahora, ya venimos a lo último, la discusión, que es muy importante. La discusión es la interpretación de los datos, ¿listo? Y es aquí donde ustedes concluyen si esos resultados apoyan la hipótesis de su estudio o no. Generalmente es así, ¿listo? Entonces, acá la pregunta del millón es ¿cómo interpretan ustedes los resultados? Entonces, ¿qué ponen sobre la mesa? Ponen sobre la mesa puntos fuertes y débiles del estudio, la comparación con otros datos publicados, eso es muy importante porque los ponen dentro de contexto. Ustedes no son los únicos que han hecho investigaciones similares, entonces ustedes tienen que compararlas con otros casos, con otras mismas metodologías aplicadas en otros tiempos y en otros espacios.
la conexión con su hipótesis y las consecuencias o impactos de estos resultados en otras investigaciones, ¿sí? Importantísimo, interpretación honesta y no repetir la información que ustedes han dado en los resultados, porque recuerden, eso es muy importante, diferenciar lo que dicen ustedes de los resultados, qué fue lo que obtuvieron, a la discusión que es cómo se lee, cómo se entiende eso que obtuvieron, ¿listo? Dentro del contexto y orientado hacia la hipótesis que ustedes tienen en su estudio. Y sobre eso es que se sacan las conclusiones, ¿sí? Acá les doy unos tips rápidos de cómo hacer una buena comparación. Por ejemplo, si tienen ustedes sus resultados, los interpretan y los comparan con otros. Entonces, es bueno que tengan criterios específicos claros, que expliquen claramente las diferencias de métodos y eso cómo afecta los resultados de cada una de las cosas, aludir precisamente a las publicaciones a las publicaciones que evidencian resultados similares a los de ustedes. Lo de las tablas y las figuras también les permite a ustedes comparar muy bien eso. Y en general, es muy importante la interpretación de los datos, ¿listo? La acertada interpretación de los datos a los resultados que ustedes obtuvieron. Esta es si no la más importante, una de las secciones más importantes de su artículo científico y la que mejor tienen que desarrollar, ¿sí? Acá, miren los errores frecuentes de una discusión, ¿sí? No centrarse, por ejemplo, en los resultados de su estudio, ¿sí? Sino hacer una discusión muy general, es un error. Convertir la discusión en una revisión de tema, ¿sí? No es necesario, porque ustedes revisan el tema brevemente en la introducción, ¿listo? Repetir información innecesariamente, o sea, digamos que información dada en los resultados sin una interpretación, mal, ¿listo? Repetir información, conceptos de la introducción, mal, ¿listo? Pues no mal, pero pues digamos que no es lo adecuado, ¿listo? Va a ser, todas esas son razones para que le rechacen su artículo, ¿listo? Los pares evaluadores les den en la cabeza, digan, no, esto está mal, ¿listo? Exagerar la importancia de los resultados es un error, ¿listo? No confrontar los resultados con otros estudios es un error, ¿listo? No relacionar los resultados con sus hipótesis y objetivos del estudio es un error, se puede considerar un error. Interpretaciones incoherentes, pues obviamente lo incoherente es un problema, ¿sí? El no discutir las limitaciones del diseño de su estudio es un grave error, ¿sí? Lo mismo, no aceptar los errores dentro de su proceso de investigación, no tenerlos en cuenta, pues es tendencioso, es que puede ser una argumentación sesgada, ¿listo? Entonces es importante ser honestos, ahí es donde dicen interpretación honesta, significa de asumir los aciertos, pero también asumir los desaciertos, porque acuérdense que esta metodología que ustedes implementan arroja un resultado para comprobar si su hipótesis es verdadera o no, si se aplica o no, si hay algo de verdad o de falsedad. Y además, pues están compartiendo esos resultados y esas interpretaciones suyas, esos pensamientos de ustedes en torno a algo, a otras personas que están interesadas dentro del estudio y que probablemente se interesen en hacer lo mismo que ustedes están haciendo. Entonces, es muy sincero enseñar cómo fue el proceso verdaderamente y qué fueron los resultados y de eso ustedes qué sacan. ¿Listo? Bueno, eso es, digamos que para
acogerme a la hora y media de charla. Abramos un espacio de preguntas, Sí, si, señor. si les parece. Bueno, no sé, muchachos, ¿tienen alguna duda, inquietud para Daniel? Este es el espacio. ¿Alguna inquietud, algo que quieran preguntarle? Estudiantes de semilleros, bien puedan. Bueno, creo que todo les quedó súper claro, Daniel. Me están pidiendo la grabación. Claro que sí, apenas terminemos, pues logramos descargarlas y se las estaremos enviando también a sus correos. Muchísimas gracias. Espero que todos hayan diligenciado la asistencia. Gracias por haber participado de este espacio. No sé si tengan dudas de verdad para entonces dar por finalizado, Daniel, este encuentro. Sí, claro, no, yo les comparto les La comparto presentación. la presentación. Yo te la mando a ti, Judy, para que tú Listo. se la hagas llegar a los asistentes. Felipe Vargas, tienen por ahí la mano levantada. Bien puedan, Felipe. Felipe, bien pueda. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Bien, tardes. gracias. Daniel, qué pena yo de atrevido hago una aclaración o una acotación que quizás se te fue, pero yo sé que tú la conoces, y es que a veces obviamos que las revistas tienen unas indicaciones para autores que modifican un poco las normas o que modifican el formato del texto y escribimos el artículo y luego cuando lo vamos a presentar nos lo devuelven, entre otras cosas, por formato y uno ya está un poquito estresado porque dan tiempo muy corto para hacer las correcciones, entonces para que tengamos eso en cuenta. Antes de enviar el artículo, siempre es bueno entrar a la revista directamente, buscar la sección que dice indicaciones para autores y verificar que cumplamos con los formatos que ellos exigen. Sí, sí, Felipe, muchas gracias por tu aporte muy valioso. A mí se me había olvidado decirle, pues por ahí lo hablé, ahí por ahí lo dije vagamente, pero no, es muy importante que ustedes tengan eso que dice Felipe en cuenta. De hecho, mi sugerencia es que lo tengan en cuenta antes de sentarse a escribir el artículo. Digamos que cuando ustedes ya tienen la idea general de lo que quieren escribir, digamos que tienen un proyecto de investigación y ustedes dicen, bueno, en el proyecto de investigación vamos a presentar, prometimos 3 artículos científicos. Entonces, ustedes dicen, ya, en uno vamos a hablar de esto, en el segundo en esto y del tercero en esto. Cuando ya tengan eso, claro, ahí yo les sugiero que busquen las posibles revistas, una opción, 2 opciones, 3 opciones, no sé, A, B, C, D, y con la más afín se acerquen y miren las pautas para autores, ¿sí? Porque efectivamente, como dice Felipe, cada revista tiene su política editorial, cada revista pide criterios diferentes, digamos que hay una generalidad, pero hay detalles pequeños que pueden cambiar sustancialmente la, la redacción de su escrito. Y yo creo que cuando uno tiene la revista seleccionada de antemano, va a ser mucho más acertada la redacción y es más seguro. Uno reduce el porcentaje de rechazo un poco más, ¿sí? Porque ya sabe cuáles son los criterios, ¿sí? Los ajustes van a ser mínimos en caso de que le digan a uno que tenga que ajustarlo, ¿listo? Sí, entonces sí, gracias, Felipe, muchas gracias por ese recordatorio. Dani, aquí dicen muchas gracias, Daniel. Súper consejos para tener muy en cuenta. Ya mi tesis está en la Biblioteca Universidad Cooperativa de Colombia, pero me sirve mejor para otros trabajos. Ahorita realicé un paper más 50 páginas y tuve que modificar el escrito para aptras ampliado, siguiendo las indicaciones de Ascolfa a solo 4 páginas de 3.500 palabras. Lo dice Eso Paula Andrea sucede. Jaramillo. Ujú. Sí, eso sucede mucho, Paula, que uno tiene algo escrito ya listo, pero pues donde uno lo postula no se lo aceptan precisamente porque está por fuera de los criterios que establecen. Entonces, importante eso.
Bueno, Daniel, ya no hay más preguntitas, en el chat tampoco más, pues más duditas. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por haber participado. Mil y mil gracias, muy interesante y te estaremos haciendo llegar también la grabación. Gracias a todos nuestros estudiantes y profesores que asistieron el día de hoy y también personal del CID. Los esperamos el día de mañana. Recuerde que mañana tenemos otra jornada también muy interesante para que por favor participen. Les recuerdo que mañana tenemos estrategias de búsqueda de información y herramientas en las bases de datos bibliográficas a las 10 de la mañana por el personal del CID Villavicencio y Pereira. Y en la tarde, a las 3 de la tarde, tendremos edición de textos a cargo de Adrián Gómez. Entonces no se los pierdan, por favor. Que estén muy bien y feliz tarde. Chao, gracias. Chao, Dani, Muy gracias. bien. Paula, cuéntame. Hola, Judy. Era para preguntarte, es que yo tengo clases por las mañanas y no puedo asistir a las capacitaciones de la mañana, solo a las de las 3 de la tarde. ¿Cómo puedo acceder a las grabaciones de ¿De qué esas? campus eres? Bogotá. Bueno, igual las grabaciones van a estar ya y se van a ir subiendo o cargando al equipo del sistema de información bibliográfico, entonces también las pueden visualizar desde allí, también desde el personal pues de la biblioteca que le pueda suministrar también las grabaciones. Nosotros por lo general mandamos los informes cada que se vaya dando una conferencia, una capacitación, un taller, pues vamos subiendo también la grabación para que esté súper pendiente. ¿Listo? Con la niña de biblioteca, con Joana, ¿cierto? Que es la coordinadora de la biblioteca del campus de Bogotá, también se las puede solicitar. Muchas gracias. Feliz Bueno, día, Judy. que esté muy bien. Feliz día para todos. Hasta luego. No olviden el registro de asistencia, por favor. Les agradezco. Muchas gracias. Ahí nos dejaron el enlace ya para que puedan ingresar al sistema de bibliotecas y descargar las grabaciones. Gracias, Felipe.